El perro que destapó la aventura de mi esposa cenó filete esa noche. Él no sabía lo que había hecho Anne, ella tampoco. Se llamaba Brutus. 80 libras de rodicia en Ridgeback, con el autocontrol de un niño pequeño y una obsesión por las palomas, que ya nos había costado una lámpara, 2 cojines y el último nervio que me quedaba. Se lanzó contra el alféizar de la ventana, golpeó la mesa de centro y envió el portátil de Nadia girando sobre la madera. La pantalla no se rompió, simplemente se encendió. Cayó boca arriba, como si hubiera estado esperando a que alguien por fin la mirara. Cosino Lohais. Ya iba a medio camino hacia la cocina cuando algo me detuvo. Una señal en una frecuencia por debajo del pensamiento consciente. Me agaché, y ahí estaba en una pestaña abierta, un calendario compartido de Google. Sue. Otro justo debajo Marques, 3 meses de martes por la noche, han bloqueados en verde, etiquetados, con lo que solo puedo describir como una audacia deslumbrante, como Pilates. Nadia no había hecho pilates en su vida. Una vez, se lesionó al levantarse mal del sofá y lo trató como si hubiera sido una experiencia cercana a la muerte. Volví a colocar el portátil sobre la mesa con el cuidado que se tiene al tocar algo que aún conserva el calor de un accidente. Tomé a Brutus en brazos, 80 libras de animal ajeno a todo, acomodadas en mi regazo, mientras miraba a la paloma. En la cornisa, todavía allí, completamente imperturbable, sin la menor idea de lo que acababa de poner en marcha. Ella no estaba en casa. Martes por la noche en Pelotis. Esto era lo que sabía de mí en ese instante. No iba a llamarla. No iba a conducir hasta donde estuviera para montar una escena. Había pasado 17 años en arquitectura de sistemas, y la lección más importante que ese trabajo te enseña es esta: no se toca el sistema antes de comprenderlo. Ves un fallo y las manos te pican por reiniciar, restaurar, hacer desaparecer la pantalla de error. Pero si no entiendes la causa raíz, lo único que haces es aplazar el mismo fallo, con un desenlace peor. No iba a ser un hombre que actúa con datos incompletos. Encontré su número en los contactos de Nadia Marques Webb. Lo anoté en un post-it, lo deslicé dentro de una novela que ella nunca había abierto y fui a la cocina. Preparé pasta, ya había descongelado la salsa. Parecía absurdo desperdiciarla. Cuando Nadia llegó, estaba radiante, de esa forma que siempre había atribuido al aire fresco y las endorfinas. Me besó en la mejilla, dijo que el Pelotis estaba dando resalteos, lo sentía en el core, y cenamos hablando de la boda de su hermana. A las 9:30 se quedó dormida sobre mi hombro, y yo me quedé en la oscuridad, con la luz del televisor dibujándose sobre su rostro, pensando: eres muy buena en esto. ¿Mejor que yo? Resultó, pero no mejor de lo que estaba a punto de convertirme. Durante las 2 semanas siguientes me transformé en alguien que no sabía qué podía ser. Sereno, pero no de una serenidad que se sienta por dentro, más bien como la quietud de un agua muy fría. Observé con la precisión con la que observaba en el trabajo, cómo inclinaba ligeramente el teléfono cuando escribía, la aplicación de localización mostrando su ubicación fija en nuestro apartamento todo el día, todos los días, estática como un salvapantallas. Había desactivado el compartir ubicación, y lo había hecho con el suficiente cuidado como para creer que no lo notaría. Lo noté y lo registré. El tercer martes le dije que iba al bar de Brennan a ver el partido. Me dio un beso de despedida, sin apartar la vista del teléfono. Conduje hasta una cafetería, hice una búsqueda inversa del número de Marques Webb, y me quedé a medio sorbo cuando apareció. El resultado no era un celular personal, era un negocio. Web Performance, estudio de entrenamiento personal, propietario único, entrenador certificado, con una biografía en Instagram que proclamaba: ayudándote a convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Me quedé con esa idea un instante. Mi esposa pagándole a un hombre para que la ayudara a convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Casi me reí en su Instagram. Estaba cuidadosamente curado. Ninguna referencia directa a Nadia. Pero 6 semanas atrás, una historia republicada. Una mujer en plena zancada vestida con ropa deportiva, la ubicación marcada a 6 cuadras de nuestro apartamento. La cuenta era privada, por o nombre de usuario era visible. Yo conocía las cuentas secundarias de Nadia. Ella misma me las había mostrado una vez, riendo. El usuario encajaba exactamente con su patrón. Cerré la aplicación y me quedé mirando la calle. Sabía lo suficiente. De camino a casa, me obligué a responder la única pregunta que realmente importaba: ¿qué quiero cuando todo esto termine? No lo que quería hacerle a ella, no la confrontación acumulándose detrás de mis ojos. ¿Qué quería tener en las manos cuando el polvo se asentara? El apartamento. El pago inicial provenía de mi herencia, los ahorros de mi abuela, todo documentado, archivado en registros de depósito en garantía, que hasta entonces nunca habían tenido relevancia. Quería que esos documentos por fin
justificaran su existencia, quería Brutus. A la mañana siguiente llamé a Patricia O'Shea, a recomendación de Brennan, quien 4 años antes había estado exactamente donde yo estaba, y había logrado salir al otro lado intacto, aunque definitivamente más silencioso. Patricia no ofrecía ni compasión ni indignación, solo una libreta amarilla y preguntas precisas. Yo respondí. Le di lo que necesitaba. Volví a casa, preparé la cena, pregunté cómo había sido su día y escuché la respuesta. Oh, viene la parte de la que no me siento orgulloso. 3 o 4 noches de esa segunda semana me quedé solo después de que nadie se dormía, sosteniendo el teléfono pensando en Marcus Webb. Algo dentro de mí deseaba con desesperación atravesar la pantalla y hacerle entender lo que me había costado. El impulso era físico, casi gravitacional. No lo hice, pero no hacerlo no fue fácil. Lo que me detuvo no fue nobleza. Fue la voz de Brennan en mi cabeza, la historia que me contó una vez en un bar, medio riendo, medio aún destrozado. Aquella llamada de medianoche que le hizo al amante de su exesposa, la que terminó transcrita y leída en voz alta en una sala de reuniones, mientras Brennan se escuchaba así mismo sonar exactamente como necesitaban que sonara. No te conviertas en aquello que ellos necesitan que seas. ¿Soltaba el teléfono en siempre? Se lo dije un domingo por la mañana, no fue planeado. Simplemente desperté y comprendí que ya no podía seguir cargándolo, que estaba cansado de verla besarme la mejilla y escenificar la arquitectura de una mañana normal mientras yo permanecía atrapado en ese espacio entre lo que sabía y lo que ella creía que sabía, frío, sin aire, encogiéndose un poco más cada día. Estaba en el sofá con su tablet, Brutus entre nosotros, la Suiza de los perros. Dejé mi taza sobre la mesa y pronuncié su nombre. Levantó la vista. Why Love I Suicider. La expresión tranquila de domingo desvaneciéndose, sustituida por algo más antiguo y más temeroso, algo que ya sabía. En ese instante, comprendí que una parte de ella había estado esperando esto. Tal vez incluso necesitaba que terminara tanto como yo. Sé lo de Márquez. Sé que lleva al menos 3 meses. He hablado con una abogada, no lo negó. Yo me había preparado para una defensa elaborada, para la cuidadosa construcción de excusas. En lugar de eso, guardó silencio y preguntó, ¿desde cuándo lo sabes? 2 semanas. Alzó la mirada lentamente. ¿Y no dijiste nada? No, me observó como se observa algo cuando uno está reajustando por completo su comprensión de ello. 6 años. Y en ese momento yo era un desconocido para ella. Quizá por primera vez me estaba viendo con claridad, o quizá solo estaba viendo en qué me habían convertido sus decisiones. Lo siento, dijo, en voz baja, sin adornos, respondí. Y lo dije en serio, no como perdón, sino como constatación. Creía que lo sentía. Simplemente ya no creía que el arrepentimiento bastara para reconstruir lo que había deshecho. La negociación tomó 6 semanas. Patricia valía cada centavo. El apartamento se quedó conmigo. La documentación de la herencia hizo exactamente aquello para lo que 17 años de meticuloso registro la habían preparado. Naughty Seymour, a un lugar que, por lo visto, llevaba investigando más de 3 meses, lo cual me dijo más de lo que pretendía. Brutus se quedó. Ella no lo disputó. T. Marcus Webb Soup. 3 meses después, que había pasado a otra clienta en menos de 6, el mismo estudio, la misma biografía sobre la versión más fuerte de uno mismo. Sentí algo asentarse en mi pecho al oírlo. No era satisfacción, era más bien confirmación, de esa que no reconforta pero cierra. Nadia, por lo que supe, estaba bien. Quise creerlo. 6 años no son nada insignificante. No dejas de preocuparte por alguien como quien apaga un interruptor. Simplemente rediriges ese afecto hacia algo que ya no necesita su presencia para sostenerse. Lo que seguía volviendo a mí, no la traición en sí, sino el calendario. Los bloques verdes, repitiéndose semana tras semana, etiquetados y gestionados como cualquier otro compromiso recurrente. En algún momento se había vuelto lo bastante rutinario como para necesitar organización. Lo había programado, archivado entre la compra, los planes de boda y las noches recostada en mi hombro. He repasado ese detalle tantas veces que ya es liso. Ahora puedo sostenerlo sin estremecerme. 3 meses después de firmar los papeles, Brennan vino a casa y colocamos una estantería. No la que nadie quería, sino una que elegí yo. Líneas limpias, madera oscura, nada que cargara con la idea de nadie más sobre cómo debía ser ese espacio. La nivelamos al segundo intento. Se ve bien, dijo Brennan. Lo están. Brutus la inspeccionó durante 3 segundos, perdió el interés, y pedimos pizza mientras veíamos el partido sin mencionar nada de lo ocurrido, porque Brennan sabía, mejor que nadie, que hay momentos en los que las palabras ya han cumplido su función, y lo único que queda es vivir en algún punto del medio tiempo,
Miré a mi alrededor. La estantería en la pared. Brutus dormido con la barbilla apoyada en mi rodilla. El partido en pantalla, la pizza enfriándose sobre la mesa. Brutus fingiendo no darse cuenta en silencio. No el silencio frío y asfixiante de aquellas 2 semanas de saber y esperar. No el silencio desgastante de los meses anteriores, cuando algo estaba mal y yo no tenía los datos para nombrarlo. Esto era distinto. Esto era simplemente una noche. Una vida que, de manera improbable y sin estridencias, empezaba a encajar de nuevo. No había imaginado que se sentiría así. Pensé que el final sabría a pérdida disfrazada de alivio. En cambio fue como descubrir una habitación en una casa, en la que llevas años viviendo, una puerta por la que pasaste 1000 veces sin abrirla, y cuando por fin lo haces, ¿no? Esta Beisha estaba esperándote para que entraras. Ann Brennan tomó otra porción. El partido regresó de la pausa publicitaria afuera, en la cornisa. La paloma aterrizó en la cabeza de Brutus. Se alzó de golpe. Todo su cuerpo se tensó. Esa certeza antigua, absurda y absoluta de que esta vez sí la atraparía. Siempre igual, como si los últimos 100 fracasos no le hubieran enseñado nada, y aún así agradeciera no haber aprendido. Lo observé un instante. Toda esa esperanza intacta. Apoyé la mano sobre su lomo. Tranquilo, le dije, tenemos tiempo. Se acomodó, con un suspiro que parecía surgir de un rincón teatral y profundo. Volvió a apoyar la barbilla en mi rodilla y se quedó mirando a la paloma con unos ojos pacientes. Invictos. Yo volví al partido, no pensaba en lo que vendría después. No estaba construyendo estrategias, ni midiendo distancias, ni analizando una vida que ya no lo necesitaba. Simplemente estaba ahí en mi apartamento un sábado por la noche, con mi perro, mi amigo y una estantería que yo mismo había elegido. No era la vida que había planeado. Era mejor. Pork y Ramaya por completo, con claridad, sin asteriscos ni condiciones. Y esa noche, eso lo era todo.